Muy buenos días tengan todos. Les saludamos desde el Centro Marista de Capacitación Laboral. Este ejercicio está orientado hacia sus alumnos y es la explicación de las fórmulas básicas de Microsoft Excel. Bien, lo primero que vamos a visualizar es esta etiqueta que está aquí abajo, donde les acabo de facilitar visualmente cada una de estas fórmulas con las que vamos a trabajar en este momento. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es darle un poco de estructura a la hoja de cálculo y le vamos a dar un color al fondo. Para colocarle el color al fondo, lo primero que debemos hacer es colocarnos en la esquina superior izquierda, acá en esta esquinita que está acá, y le vamos a dar un clic para sombrear todo el fondo, así como lo acabamos de ver. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es dirigirnos acá a la opción inicio, donde está el potecito de pintura este que está acá, y es el color de relleno. Le damos a dar acá y vamos a elegir un color suave que sirva para el fondo. Le damos un clic a cualquier parte y podemos ver que ya tiene fondo esto que está acá. Bien, es muy importante explicar que en Excel se trabaja con coordenadas. ¿Qué es una coordenada? Una coordenada es una intersección entre una fila, que es esto, y una columna, que es esto. ¿Ven? Cuando yo me pongo acá, yo veo que estoy en esta coordenada de acá, estoy en la coordenada D5. ¿Por qué? Porque estoy en la columna D, fila 5, y así lo puedo ver acá. ¿Ven? Aquí en este cuadrante podemos ver que esa coordenada se llama D5. De esa manera nosotros podemos visualizar la coordenada. Bien, entonces vamos a hacer una matriz de 6×6, que es donde voy a explicar las fórmulas básicas que aparecen en la etiqueta a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es sombrear 6 columnas y 6 filas para hacer la matriz de 6×6, como lo voy a hacer a continuación. Sombreamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y para abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sombreado eso, le vamos a dar acá a la opción esta que aparece aquí, que es la opción de bordes. Le vamos a dar la opción de todos los bordes. Teniendo ya el cuadro o la matriz, vamos a aprovechar que está sombreado y le vamos a colocar a que esté sin color, al mismo potecito de pintura. Le damos acá y le damos a donde dice sin color, y aprovechamos de nuevo que está sombreado y le damos a centrar para que todo lo que escribamos dentro de las celdas aparezca centrado. Yo voy a comenzar a llenar con números aleatorios todo lo que está allí. Vamos a comenzar de esta manera. Así como lo vamos viendo, voy llenando los números. Una matriz de 6×6 es muy fácil, algo muy fácil de hacer. Es la primera clase que vamos a ver y es la explicación de las fórmulas básicas. Partiendo de allí podemos hacer cualquier ejercicio básico que involucre las fórmulas de suma, resta, multiplicación y división, que son las operaciones aritméticas básicas que existen. Luego de eso podemos hacer cálculo de porcentaje, cálculos de promedio, cualquier número, cualquier operación matemática. Bien, ya tenemos entonces el cuadro lleno, ¿verdad que sí? Entonces vamos a sombrear acá, vamos a trabajar con la primera fórmula, que es la fórmula de suma aleatoria. Vamos a hacer otro recuadro aquí al lado, ¿verdad? Vamos a colocar entonces de nuevo todos los bordes. Vamos a colocarle una etiqueta, un color que sea diferente. Vamos a colocarle este color que está acá. Le damos centrado. Y en la parte de arriba yo voy a colocar una etiqueta que diga aleatoria, para que sepamos que es una suma aleatoria. ¿Okay? Recuerden que este cuadro me va a permitir a mí explicar todas las fórmulas. Bien, vamos a colocar entonces la fórmula de suma aleatoria. ¿Qué es una suma aleatoria? Una suma aleatoria es una suma que me permite a mí sumar cualquier coordenada que esté dentro de una hoja de cálculo, indistintamente donde se encuentre. ¿Okay? Por ejemplo, yo en este caso yo voy a sumar las 4 esquinas de este recuadro. Le vamos a dar. En Excel es muy importante saber que lo primero que se coloca antes de hacer una fórmula es el símbolo de la igualdad. Por lo tanto, nosotros lo vamos a colocar acá. Colocamos el símbolo de la igualdad. Entonces, nos vamos a ubicar en la coordenada donde está el número 1, este que está acá. Visualmente podemos ver que es la coordenada D3. Lo pudiéramos colocar manualmente. Colocamos D3 y fíjese cómo se va a sombrear esto de acá.
pero no es la idea. Para trabajar mucho más cómodo, simplemente nos vamos a posicionar donde está el 1 y le vamos a dar un clic y él automáticamente se va a sombrear y aquí va a aparecer la coordenada de 3. Como vamos a trabajar con el operador de la suma, colocamos inmediatamente la suma y nos vamos a la siguiente esquina, que es esta que está acá. Le damos un clic más, nos vamos a la siguiente esquina y así vamos a hacer con todas. Al tener ya las 4 coordenadas, indistintamente el contenido, los números que estén dentro, ya entonces le damos a la tecla Enter que está en el teclado, a la tecla Entrar. Ahí tenemos entonces el resultado de las 4 esquinas. ¿Ok? Bien, eso es una suma aleatoria. Ahora, en el caso de que yo no quiera hacer una suma aleatoria, sino que yo lo que quiero es hacer una autosuma, voy a hacer la diferencia puntual de lo que es una suma aleatoria y una autosuma. Recuerden, la suma aleatoria me permite sumar cualquier valor indistintamente donde se encuentre dentro de la hoja de cálculo. La autosuma, vamos a borrar esto, la autosuma tiene una razón de ser. Voy a colocar aquí autosuma para explicarla y así la sepamos diferenciar. La autosuma, por ejemplo, me permite a mí sumar filas o columnas completas. ¿Ok? Imagínense que una columna tenga 60 valores. Yo no me voy a poner a sumar uno por uno a través de una suma aleatoria. Es mucho más fácil sumar esa columna completa. Es mucho más cómodo. ¿Dónde ubico yo la autosuma? Bueno, lo primero que tengo que identificar es qué es lo que voy a sumar. En este caso yo voy a sumar esta fila que está acá, la primerita fila que aparece acá. ¿Ok? Yo la voy a sumar y aquí voy a hacer la fórmula. La voy a hacer manualmente y luego la voy a hacer de forma automática para que la puedan ver. Hay que explicar todas las maneras posibles de hacerlo. Entonces coloco el símbolo de la igualdad, que es lo primero que se coloca en Excel. Se coloca la palabra suma, se coloca el paréntesis abierto. Voy a colocar el primer valor. Como es la primera fila lo que voy a sumar, coloco la primera coordenada de esa fila. Le doy un clic aquí donde está el 1. Me apareció un error porque me salí del paréntesis. Le doy entonces un clic acá, que es donde está el D3. Coloco los 2 puntos. Voy a colocar 2 puntos. Borro el último D3 porque me va a redundar. Lo borro y voy a colocar ahora el último valor. Aquí, como no me aparece, no hay ningún problema. Yo simplemente lo voy a colocar manualmente, que es la coordenada I3. La coloco I y el número 3. Y ya lo tomó, ¿ven? Ahora cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Y como pueden ver, ya aparece seleccionada toda la fila. Le damos Enter. Y aquí está, ¿ven? Ya tenemos entonces la suma de toda esa fila de forma automática. Lo voy a hacer de forma automática, valga la redundancia. Me voy a colocar donde va la fórmula y aquí en la parte superior vemos que está ya la etiqueta de autosuma. Yo le voy a dar ahí un clic. Él de una vez toma el valor, pero yo para revalidar yo voy a sombrear el rango que voy a tomar, que es hasta allí, y le doy Enter. Es mucho más fácil así. No tengo que estar copiando, a lo mejor me equivoco redactando mal la fórmula, en fin. Ya ahí está creada directamente. Entonces vamos a hacer un artificio de Excel, que es un truco que tiene Excel y es algo que nos va a ayudar mucho en el futuro. Y es el siguiente. Fíjense que acá cuando yo sombreo donde está el número 42, aquí en esta esquinita que está acá, me aparece un puntico verde. Fíjense que la cruz está blanca y cuando yo llego ahí se me pone negrita. Cuando se ponga negrita, nosotros vamos a arrastrar hacia abajo y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que todas las filas se van a sumar. O sea, aquí como la fórmula es igual, voy a hacer la sumatoria de cada una de las filas que quedaron restando y él lo hace de forma automática, arrastrándolo de esa manera. Entonces ya tengo la diferencia entre lo que es una suma aleatoria y una autosuma. Ahora bien, voy a tomar entonces otro recuadro para colocarlo acá directamente. Vuelvo a colocarle el color, todos los bordes, centrado. Me vengo acá y entonces voy a colocar aquí directamente el enunciado que va a decir máximo. Y aquí igual, voy a colocar aquí igual la misma etiqueta. Coloco acá centrado y aquí coloco mínimo. ¿Para qué sirven esas fórmulas? Esas fórmulas sirven para determinar el máximo valor de una fila o de una columna. Nosotros a simple vista, ¿verdad?, podemos ver que en esta fila que está acá el valor más alto es el número 9 a simple vista y el menor es el número 1. Pero para
Imagínense que tengan 100 números en una fila. ¿Cómo yo me voy a poner visualmente a determinar? A lo mejor sí, pero es muy causa mucho cansancio. Entonces, y el margen de error aumenta. Entonces vamos a hacer la fórmula de máximo, que la tenemos aquí abajo, y vamos a colocar igual max. A1 es la primera coordenada y A4 es la última coordenada. Son coordenadas que las coloqué como ejemplo, no tienen nada que ver con este ejercicio. Colocamos entonces igual la palabra max, paréntesis, abrimos el paréntesis, colocamos la primera coordenada como hicimos con la autosuma, 2 puntos, borramos el último, y la última coordenada, que es I3. Cerramos el paréntesis y automáticamente vamos a ver que el número mayor es el número 9. Vamos a arrastrar para determinar entonces el número mayor de cada fila. Ahí están. Y lo mismo vamos a hacer con la fórmula de mínimo. Colocamos acá min, paréntesis, abrimos el paréntesis, primera coordenada, 2 puntos, borramos el último, última coordenada, cerramos. Ya tenemos entonces explícita lo que es las 4 primeras fórmulas de Excel. Arrastramos acá también. ¿Ve? Podemos arrastrar. Ahí vemos los números menores. Ahora, vamos a calcular un promedio. El promedio, aquí hay un dato curioso, tiene 3 formas diferentes de calcularse. Y ya vamos a ver de qué estamos hablando. Bien, el promedio es una media aritmética y se calcula de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a sacar el promedio, tenemos que sumar el número de valores y lo vamos a dividir entre ese mismo número de valores. En este caso yo voy a calcular el promedio de esta primera fila. Todos los ejemplos los estoy haciendo con esta primera fila. Entonces, la primera manera de calcular el promedio es a través de una suma aleatoria. Como vamos a trabajar con 2 operadores distintos, que son la suma y la división, tenemos que separar con paréntesis, porque no podemos unir peras con manzanas. ¿Ok? Entonces le vamos a dar igual, paréntesis, lo abrimos, y vamos a comenzar a sumar los valores. Como son pocos, voy a aprovechar para explicarlo. Esta coordenada más esta coordenada más esta más esta más esta más esta. Ahora cerramos el paréntesis, lo vamos a cerrar, y ahora vamos a dividir. El operador de división es el diagonal, ahí está. Lo vamos a dividir entre el número de valores que acabo de sumar. En este caso son 6. Entonces yo voy a colocar aquí el número 6. Le damos enter y allí me va a decir que el promedio de esa fila, de esta fila de la primera, es 7. Ahora voy a calcular el promedio de las demás filas que están ahí arrastrando, porque es la misma fórmula, y se van a dar cuenta que en algunos hay decimales. Si yo quiero reducir el número de decimales, me voy a ir acá arriba y aquí me aparece la opción para disminuir decimales. Yo voy a dejar un solo decimal. Ustedes pueden dejar lo que ustedes deseen. Le voy dando varias veces. En este caso, ahí está, un solo decimal. Ya lo tengo listo. Ahora, esa es la primera manera de yo colocar, de crear un promedio. Hay otra manera. Voy a borrar acá para volver a explicar la segunda manera. Y es a través de una autosuma. Como aprovechando de que estos valores que están acá están pegados uno del otro, yo puedo hacer aquí una autosuma. Voy a colocar la autosuma, le doy acá, ¿verdad? Arrastro esto de acá para yo determinar qué es lo que le voy a dar la autosuma, y aquí al final voy a dividir entre 6. Fíjense, estoy haciendo la fórmula de autosuma, igual suma, estoy haciendo la suma de esa fila y luego lo divido entre 6 y me va a dar exactamente lo mismo. Vuelvo a arrastrar acá y me da lo mismo. Ahí tienen, ¿ves? Ya van 2 maneras. Ahora borramos de nuevo y explicamos la forma directa. La forma directa está aquí, en el mismo formulario este que está acá. Fíjense que aquí tenemos la fórmula de autosuma, aquí la fórmula de promedio, la fórmula de max y la fórmula de mínimo. La podemos ubicar ahí también. Vamos a trabajar con la fórmula de promedio. Colocamos igual, promedio, paréntesis, y ya vamos a validar el rango con el que vamos a trabajar, que es este de acá. ¿Ven? Le damos enter y ahí tenemos la misma fórmula. Es mucho más directa, pero como su profesor yo tengo que explicarle todas las maneras que existen. ¿Ok? Bien, para terminar vamos a trabajar con la fórmula de par e impar. Vamos a hacer de una vez los 2 recuadros que faltan. Colocamos acá, le damos entonces centrado en amarillo todos los bordes. Aquí voy a colocar la palabra par y al lado la palabra impar. Centramos
colocamos aquí par y al lado colocamos impar. Ok, ¿qué es un número par? Un número par son aquellos que van, como su nombre lo indica, de 2 en 2. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y los números impares son los que van en medio, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, voy a determinar de acá, voy a aprovechar que tengo el promedio acá directo, voy a colocar aquí un color diferente en el promedio para que trabajemos con ese rango. Supónganse ustedes que vamos a trabajar para determinar los números pares e impares. No es con un rango como hicimos con máximo, con la autosuma, es con un solo valor. En este caso yo voy a determinar que este valor que está aquí es par o es impar. Obviamente yo a simple vista puedo ver que es impar, pero si yo le aplico la fórmula de par me va a decir que es falso. Vamos a hacerlo. Aquí la tenemos en la etiqueta que está en la parte de abajo. Colocamos la fórmula de par, colocamos igual, colocamos es punto par, abrimos el paréntesis y colocamos el valor que es este de acá, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis. Cuando yo le dé a enter, como ese es un número impar y yo estoy en la columna de par, me va a decir que es falso porque es impar. Ahí lo pueden ver, ¿ven? Entonces yo voy arrastrando, voy a arrastrar. Entonces el que es par va a salir verdadero y el que es impar va a salir falso. De la misma manera vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar acá. Aquí vamos a colocar la fórmula de impar, colocamos igual es punto impar, abrimos el paréntesis, colocamos el mismo valor, porque estamos trabajando con un solo valor, es para determinar si el número es par o es impar, y obviamente si de un lado es falso, del otro va a ser verdadero. Entonces, de esta forma explicamos todas las fórmulas básicas de Excel, por lo menos con las que vamos a trabajar a priori. Espero les haya servido el video. Esto les va a servir como un preámbulo para los ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias por su atención.